y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban hacia el mío. Y dice el versículo 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol sale y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos tú, yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y dice aquí de nuevo: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Y pensaba yo en esta mentira, ¿no? Eso nos lleva a nuestro primer punto en esta noche, y es los halagos de Jacob a José. Y esos halagos, ¿cuáles fueron los halagos de Jacob a José? Lo primero que vemos es aquí, es que Israel, dice la palabra del Señor, amaba más a José que a todos sus hijos, ¿cierto? Y dice que lo amaba tanto que le hizo una túnica de diversos colores. Eso quiere decir que este padre tenía favoritismo por uno de sus hijos, ¿cierto? Y por esto, a causa de estos favoritismos, dice la palabra del Señor que esta era una familia muy disfuncional, pero que sus hermanos llegaron a aborrecerle y que no podían hablarle pacíficamente, dice el versículo 4, no podían hablar con José pacíficamente, porque su padre le favorecía, su padre le halagaba, ¿cierto? Dice que sus hermanos, versículo 11, le tenían envidia. Todo empezó, si usted mira, todo empezó con el trato especial de de su padre a José. ¿Y qué trajo este favoritismo? ¿Qué trajo estos halagos? Dice que trajo a esta familia, a estos hermanos, ¿cierto? Dice que trajo competencia, trajo odio a José, tanto así que había nacido una conspiración para deshacerse de José, ¿cierto? Ahora, si usted mira esta porción de la palabra, José estaba alentado por ese reconocimiento especial de su papá, ¿cierto? Que tuvo visiones de grandeza personal en torno a sus sueños, ¿cierto? Y a su familia. Y uno mira acá que tal vez José tuvo algo de desparpajo, ¿cierto? Y puede atribuirse a su ingenuidad, aunque no es una excusa. Quizás José tuvo falta de tacto, ¿cierto? Esto guiado por las palabras de su padre, por los halagos que su padre le hacía, por el favoritismo que su padre generaba en José. Era tanto el favoritismo que la Biblia nos muestra de que hubo envidia, hubo celos, de que se generó ahí en el corazón de ellos una competencia, ¿cierto? Por quién era el más halagado allí. Entonces, todos estos halagos del padre de José, ¿qué trajeron a la vida de los hermanos de José? Número uno, yo veía que trajeron celos. Número dos, yo veía que también que trajeron envidia, ¿cierto? A los hermanos de José. Y allí nace algo muy importante. Los halagos trajeron competencia a la vida de esta familia. La comparación trajo competencia a la vida de esta familia. Una familia que tenía bastantes problemas, ¿cierto? Ahora había problemas de superioridad por aquellas personas a las que, en este caso por José, el cual era un hijo adorado por su padre, ¿cierto? Y un problema de inferioridad por aquellos hermanos que se sintieron menos por el favoritismo que José tenía con su hijo, ¿listo? Que Jacob tenía con su hijo. Y yo quiero que me acompañen a 2 Corintios, capítulo 10, pensando en esto. ¿Será que los halagos de otros me enorgullecen? Piensen esta noche en esta primera pregunta. El tiempo, la mentira que vamos a estar viendo en este tiempo es, me mido por cómo me comparo con otros hombres. 2 Corintios dice, capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, versículos 12, 13. Dice la palabra del Señor, ahorita lo teníamos ahí puesto en pantalla, dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos,
Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Miren, la palabra del Señor nos muestra de que no debemos permitir que los halagos nos pongan en una posición de competencia, en una posición de orgullo. A veces uno escucha gente halagando a otras personas, mostrando, por ejemplo, si usted, es muy común ver hoy en día, yo escucho en el trabajo, ¿no? Hay muchos compañeros que hablan de personas, hoy en día se dicen influencers, que tienen muchos seguidores, por así decirlo, y para ellos es un motivo, entre comillas, del mundo, de alegría, de ver cómo aquellas personas muestran cierto contenido, ¿cierto? Y se sienten halagados, ¿cierto? Y tal vez, a veces, uno puede caer no con este tipo de personas, pero uno puede caer en el orgullo a través de los halagos, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que nos van a reconocer por algo que hagamos, por cómo estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Es normal que haya algún tipo de reconocimiento, pero esto no debe enorgullecernos. Los halagos no nos deben glorificar desmedidamente, dice la palabra del Señor, ni mucho menos esperar ese reconocimiento para saber si estamos haciendo algo bien o no lo estamos haciendo. Yo miro otro versículo acá, versículo desde el 15, dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciamos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado que el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Aquí hay un principio muy importante para todos nosotros, y es pensar de que ningún halago nos debe colocar en una posición diferente, a la humildad. Ningún halago nos debe poner en un lugar de competencia, ¿cierto? Por buscar en qué área puedo ser mejor. Si tal vez veo una persona que le va mejor en algún área de su vida, yo cómo puedo ser igual a esta persona o ser superior. Ningún halago nos debe ni inferiorizar ni superiorizar. La Biblia dice que el que se gloría, ¿cierto? Gloríese, pero dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Y saben, este versículo me pareció muy importante, ¿no? Porque a veces uno puede caer en eso, ¿no? En pensar que quizá un halago lo puede llevar a uno a competir, ¿cierto? A buscar ser mejor en algún área, a buscar algún tipo de aprobación. Pero la Biblia dice que el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice que si hay un motivo de gloria, si hay un motivo para sentirnos orgullosos, es de conocer a Cristo. Yo no sé, a veces es nuestra naturaleza, ¿no? Sentir cierta aprobación, por así decirlo, cuando alguien nos da algún halago, ¿cierto? Pero la Biblia dice que la mayor gloria para el ser humano, para aquel que conoce a Cristo, es gloriarse en cada día más, buscar la presencia del Señor, en que ha conocido a Cristo como su Salvador, ¿cierto? No es porque no debemos vivir alegres o gozosos porque otros nos halagan o porque hay un motivo de competencia, ¿cierto? Sino alégrese mucho si ha conocido a Cristo como su Salvador. Y yo pienso que esto es un principio muy importante para todos nosotros, ¿no? ¿Qué lo enorgullece a usted en su vida? Yo pienso que el orgullo solamente puede traer vanagloria. Ya vamos a mirar el segundo punto. El orgullo solamente puede desviar nuestra mirada. El permitir un halago puede ser de cierta manera generar una competencia en el fondo de mi corazón, ¿cierto? Porque cuando no recibo ese halago, puedo generar una competencia y empezar a competir por algo. Y la Biblia dice que el que se gloría debe gloriarse en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Yo pensaba esto, me hacía esa pregunta: ¿a quién es el que Dios alaba? Eso tiene que ver con aquella persona que hace la voluntad del Señor, con aquella persona que escucha la voz de Dios a través de su palabra y obedece a la voz de Dios. Este es aprobado para Dios. Entonces, ¿es aprobado a quién? A quien Dios alaba.
Ese es nuestro punto número 1. ¿Los halagos me enorgullecen? Número 2. Otra pregunta más. ¿Debo ser el primero y más importante en cualquier área de mi vida? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Debo ser el primero y el más importante? Vamos a ir a Mateo. Mateo, capítulo 18. Versículos del 1 al 5. Y hablando de esta pregunta, ¿no? ¿Debo ser el primero y el más importante? Se ha dado cuenta, ¿no? En estos últimos, siempre ha existido eso, ¿no? De que las demás personas en la sociedad, en el mundo en que vivimos actualmente, inclusive en la familia, siempre buscamos posición, ¿cierto? Y lugar. A veces podemos caer en el error de buscar ser el primero, el más importante en algún área de nuestras vidas. Y dice Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cuál es el contexto aquí? Dice la Biblia que los discípulos vinieron al Señor diciendo: ¿cuál es el mayor, Señor, en el reino de los cielos? ¿Cierto? ¿Cuál es la preocupación de los discípulos y la preocupación de muchas veces nosotros, ¿cierto? Ellos se preocupaban por una cuestión de grandeza, por una cuestión de posición, por una cuestión de importancia, por una cuestión de ocupar un lugar privilegiado, de ser el más importante. Parecía que hacían esta pregunta pensando en que el Señor ya había escogido a uno de ellos como el mayor. Esa era la idea de este grupo de discípulos, ¿cierto? Pensaban en cómo acomodarse. Yo pensaba a veces, ¿no? Ahí, por ejemplo, en las carreras de autos de carreras, a veces hacen una carrera previa para ver en qué posición arrancan, ¿cierto? Y es una posición de privilegio. En las competencias previas, la posición, de acuerdo a la posición como usted llegue, así va a arrancar en la carrera. Y entonces la idea de buscar posiciones es la idea de estar más cómodo, ¿cierto? Ellos buscaban una posición. Dice, la posición era cuál iba a ser el mayor, escogido como el mayor. Ellos querían saber quién tenía la posición más alta delante del Señor. Y aquí el Señor da un ejemplo de humildad para ver quién es el mayor, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, dice el versículo 2 y el versículo 4, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué dice esto? ¿Cierto? Tal vez para ellos fue una gran decepción escuchar estas palabras en este momento, porque en este tiempo yo miraba por qué decía el Señor esto. En este tiempo un niño era considerado más una propiedad que una persona. En la sociedad judía, un niño era una persona sin mucha importancia, sujeto a la autoridad de los ancianos, no era muy tomado en serio, era alguien que se le tenía que cuidar, no alguien a quien se le debiera colocar en una posición primaria o alguien a quien se le debiera admirar. Entonces, en ese contexto que el Señor le dice esas palabras a sus discípulos, probablemente trajo decepción al corazón de ellos. ¿Saben? Porque ellos buscaban ser el mayor, ser el primero, ¿cierto? Ser el más importante. Y dice la Biblia que el Señor les dijo: ahora, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, deben ser como niños. Dice, y tal vez nuestra naturaleza, no es nuestra naturaleza ocupar una posición baja o inferior y humillarnos a nosotros mismos, pero la base de aquel que es el mayor, sí o sí, es la humildad. La base de aquella persona que es más grande es aquella persona que es más humilde. Para el Señor ese es el símbolo de grandeza, es aquella persona que es capaz de humillarse, es aquella persona que es capaz de estar inclusive en silencio cuando hay reconocimiento y no se incomoda por el reconocimiento de los hombres, sino que se pone gozoso
por el reconocimiento de Dios. Esa es la humildad para el Señor. Eso tiene que ver con no preocuparnos por la grandeza, por el estatus que demanda esta sociedad. Yo miraba que vivimos en una sociedad muy arrolladora, ¿no? De tal vez a veces de que nos lleva a vivir, a pensar en la posición, a pensar en la grandeza, a pensar cómo podemos vivir cada día de la mejor manera, ¿cierto? Cómo no debemos vivir, cómo no debemos humillarnos, cómo debemos ser orgullosos frente a algunas causas de esta vida. Pero para el Señor no funciona así. Para el Señor mayor es aquel que es capaz de negarse a sí mismo, de tomar su cruz cada día, de humillarse y buscar la presencia del Señor. Esa es la idea de grandeza delante del Señor. Así que podemos vivir de una manera equivocada, queriendo ser el primero, el más importante, y tanto así que nos olvidamos de que no es el más grande, el que más tiene recursos, o el que quizá tiene un mejor trabajo, ¿cierto? O quizá tiene una mejor casa, o tal vez tenga un auto, o quizás tenga un vehículo, ¿cierto? O tiene una mejor posición. No es el más grande, sino el más humilde, el más sensible a las cosas de Dios. Y yo miraba algo acá, ¿no? Los niños no intentan ser humildes, pero sí lo son. Esa es la idea del Señor, es ser humildes por naturaleza. Y es lo mismo con las personas, ¿cierto?, llenas de gracia. No intentamos irradiar la gracia que Dios ha traído a nuestras vidas, pero cuando vivimos cerca de Dios, vamos a experimentar la gracia de Dios y por naturaleza vamos a irradiar con la gracia de Dios. Entonces, pensando en esto, debemos entender que la vida en Cristo no es una vida primero, de competencia ni de comparación, y segundo, no es una vida de ¿cómo puedo ser el más importante? Ni el primero, sino una vida de gratitud y humildad por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. El celo es algo que se debe cortar de nuestras vidas. Yo miraba los versículos, no sé, pastor, ¿me quieres ayudar con Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13? Yo voy a buscar Salmos 37. Yo pensaba que tal vez a veces pueden hacer un celo por la posición, un celo por alguna de estas cosas que acabamos de nombrar, pero es algo que debemos cortar en nuestras vidas, porque el Señor nos hace feliz, nos sabe de qué necesitamos. Dice Filipenses, pastor, ¿me quieres ayudar? ¿Cuántos versículos? 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El apóstol nos recuerda, ¿no?, de cómo es la vida de una persona que no busca posición de importancia. Es aquella que tiene gozo con lo que Dios da, a veces en escasez y a veces en abundancia. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y dice Salmos 37, pensaba en este Salmo también, versículos del 1 al 7, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia a los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Este pasaje nos recuerda de que el celo, la envidia, ¿cierto?, aquellas cosas que pueden llegar al corazón por buscar algo más importante, por buscar cada vez algo mejor, no tiene que ver con el Hijo de Dios. Dice: espera en Jehová, encomienda tu camino. El versículo 3 dice: confía en Jehová. Y es la idea de que una persona, de un creyente, ¿cierto?, no busca posición, sino busca que el Señor sea el guiador de su vida. Entonces,
Segundo, debo ser el primero, el más importante. Tercera y última pregunta. Dice, competir sin darle la gloria a Dios. ¿Ustedes creen, pastor hermano Luis, que es bueno, es sana la competencia? Preguntas cerradas, solo respuestas. Sí y no, ya lo vamos a explicar. ¿Creen que es sana la competencia? Sí. Hermano, ¿creen que hay competencia sana? Sí. Sí, ¿cierto? Sí y no, podríamos decir. Vamos a mirar. Gálatas 5, perdón, versículos 25 y 26. Gálatas 5, versículos 25 y 26 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Miren, la competencia es sana cuando no tiene que ver con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, con mis deseos personales, porque cuando lo hacemos con algún propósito personal, dice, no nos hagamos vanagloriosos, solamente buscamos nuestra gloria. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo miraba, por ejemplo, la competencia, la comparación con otros hombres, ¿cierto? Con otros hombres, siempre va a buscar vanagloria. Nunca va a buscar honrar al Señor. No buscamos ser mejores en algún área para honrar al Señor. En este contexto de compararnos con alguien, ¿cierto? De este mundo, ¿cierto? Con alguien que no conoce a Cristo, tal vez para competir en algún área de su vida, nunca va usted a encontrar el propósito correcto. Por ejemplo, yo miraba algunos ejemplos. Es que yo quiero tener más recursos para honrar al Señor. Es que yo quiero tener un mejor trabajo para honrar al Señor. Es que yo quiero tener un vehículo más nuevo, o tal vez un vehículo para honrar al Señor. Es que deseo tener más tiempo para honrar al Señor. Es que quiero tener más amigos, más seguidores, ¿cierto? Más amigos en mis redes sociales para honrar al Señor. ¿Ustedes creen que cuando lo hacemos de esta manera, será que vamos a honrar al Señor? Cuando nos medimos con personas, con cuestiones de este mundo, ¿cierto? Con lo que nos dice el mundo, que es competencia, que es hacia lo que el mundo nos quiere guiar, vamos a honrar al Señor. Pero hay un caso en que sí, tal vez honremos a Dios. Dice la palabra, dice aquí que es que mi vida es una vida de competencia porque busco glorificar a Dios. Competir sin darle la gloria a Dios, ¿cierto? ¿Será que es así? Y es normal, es bueno y siempre debemos esforzarnos por hacer las cosas con excelencia, con humildad, como para el Señor y no para los hombres. Yo miraba que la competencia, cuando buscamos competir, ¿cierto? Para ser mejor en algún área que no glorifique a Dios, solamente buscamos nuestra propia gloria. Y dice el versículo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y es la idea de que una persona, un creyente que ha creído en Cristo como su Salvador, cuando empieza a buscar su propia gloria, solamente va a generar envidia en su corazón y va a vivir en un descontento por lo que no tiene. Entonces, pensando en esto, la competencia sería buena siempre que glorifique al Señor. Siempre que yo quiera honrar a Dios, esforzarme en el Señor. Quizás yo puedo ver un modelo a seguir, no para competir, pero tal vez yo pueda ver un modelo a seguir, ¿cierto? Una guía para crecer en el Señor. Y yo pueda tomar una persona, tal vez un varón de guía, para cada día acercarme más a Cristo. No como competencia, pero debe ser un motivo de gozo yo ver que alguien ha crecido espiritualmente y tal vez mi anhelo es querer crecer como esa persona y cada vez acercarme más a Cristo. Y yo digo, si esta persona quizás se ha esforzado, estudia la Biblia, saca tiempo para pasar tiempo con el Señor, tal vez yo deba hacer lo mismo. No lo hago como un método de competencia, pero si el propósito es solamente honrar a Dios, es algo que vale. Competir en cualquier área con una persona del mundo para un beneficio del mundo solamente va a traer vanagloria y envidia. Es algo incorrecto que roba la gloria a Dios. Y último punto,
Pensaba acá en una frase, Colosenses, versículo que todos sabemos, Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, dice aquí: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo pensaba en este versículo, ¿no? Pensaba en un versículo que me llevara a pensar, competir sin darle la gloria a Dios. Es la idea, la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos, todo, y cuando nombra todo, nombra todas las áreas de nuestra vida, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en todo lo que hacemos a diario. Dice que todo debe buscar glorificar al Señor. Y cuando lo hacemos de esa manera, es una competencia sana, porque buscamos alabar al Señor. Y otra parte aquí para terminar, podemos leer, pastor, si quieren ayudas a leerlo. Sí. Reflexiona. ¿Exageras siempre tu necesidad de ganar? Dios te ama y te llama a amar a tus enemigos y al equipo visitante en el campo de juego. ¿Qué tan bueno eres en esto? ¿En qué ámbitos podrías llevar al Señor algunas de tus actitudes competitivas? Yo pensaba en esto, ¿no? Siempre era, a veces fui muy competitivo, ¿no? Pero para algo personal, para buscar reconocimiento, para buscar satisfacción, ¿no? Y es la idea de que fui muy extremista, ¿no? Nunca me gustaba perder en nada, en ningún tipo de deporte, en ningún juego. Pero uno con el paso del tiempo aprende de que la competencia, si no glorifica al Señor, no tiene sentido. Entonces he tratado de competir de una manera sana, ¿no? De no buscar la propia gloria. Y para finalizar, la verdad de esta mentira dice: cuando recibimos las dádivas de Dios con sincero asombro, gratitud y humildad, nos liberamos de la necesidad de comparar y competir. Cuando usted recibe las bendiciones de Dios, cuando usted y yo somos contentos con lo que Dios nos da, somos contentos con la posición en la cual el Señor nos puso, tal vez para predicar el Evangelio, quizá en una posición de humillarnos a nosotros para que otros conozcan a Cristo, ¿cierto? Cuando recibimos esas dádivas, esas bendiciones, con sincero asombro, gratitud y humildad, nos liberamos de la necesidad de comparar y competir. Es la idea de que el Señor me ha dado una posición quizá de servicio, tal vez de conocerle cada vez más, no para competir ni para compararme, y eso me llena a mí cada día más del gozo de Dios, y no tengo la necesidad de compararme con alguien que tal vez no conoce al Señor, o tal alguien que lo conozca, pero tal vez sentir celo o envidia en algún área de su vida. Y versículo Gálatas 25-26, lo acabamos de leer, capítulo 5: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ese ha sido el tiempo de la enseñanza. Recordemos, la mentira es: me mido por cómo me comparo con otros hombres. Y es la idea de que la comparación no es algo que le agrada al Señor, no es la vara de medir que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Saben? Pensaba, para finalizar, que si hay una vara de medir que el Señor quiere que nosotros estemos siempre en semejanza, como lo hemos estudiado últimamente, y eso tiene que ver con el Señor Jesucristo. Yo, cuando pienso en la vara de medida correcta, debo colocar mis ojos en Jesús. Dice la Biblia que cada día debemos parecernos más a Él, y es el único modelo a seguir, es el modelo perfecto, es el modelo exacto para la vida de cualquier persona. Y cuando empezamos a colocar nuestros ojos en ese modelo, ninguna persona del mundo nos va a llevar o a sacar a vivir una competencia que no honra al Señor. Vamos a orar y terminamos ahí. Señor, gracias damos de nuevo por esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo con su palabra, Señor, porque nos muestra, Señor, que todo lo que hacemos a diario, Señor, debe buscar su gloria, Señor. Que a veces puede llegar el reconocimiento, Señor, por las cosas que hacemos bien, Señor. Pero ese reconocimiento no debe volvernos orgullosos, Señor, ni soberbios, sino al contrario, Señor, debe hacernos más humildes delante de usted, Señor.
Ayúdenos siempre a llevar ese corazón humilde como el suyo, Señor, a parecernos cada día más a usted, Señor, a no buscar una posición de privilegio, Señor, una posición de prioridad, Señor, delante suyo, sino al contrario, Señor, a ser el más pequeño, Señor, a ser el más humilde, Señor, a ser el que más sirve, Señor, a ser el que más se la juega por usted día tras día, Señor. Y ayúdenos, Señor, a siempre, Señor, en nuestro corazón, pensar, Señor, si lo que vamos a hacer le da la gloria a usted, Señor. Gracias por esta noche, por este tiempo con su palabra, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.